Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Ahora desenmascaremos a los unicitarios, conocidos como los Jesús solos. Esta doctrina fue en la que yo crecí. Yo creía que era la absoluta verdad, hasta que descubrí su falsedad analizando profundamente las escrituras con ayuda de Tito Martínez. Para más detalles usted puede ir a la página web de mi hermano en Cristo Tito Martínez en www.las21tesisdetito.com. Por increíble que parezca, Satanás ha conseguido engañar a millones de cristianos con la abominable mentira de que el Mesías Jesús es el propio Dios Padre. Tito Martínez personalmente decidió llamar a esa doctrina satánica paterfilismo, del latín pater padre, y filii hijo, y los que la enseñan les llama paterfilistas. Vamos a desenmascarar esa gran mentira diabólica, y vamos a analizar los argumentos que los falsos maestros paterfilistas esgrimen para enseñar esa doctrina anticristiana, blasfema y herética. ¿Por qué la llamo una doctrina anticristiana, herética y blasfema? Muy sencillo. Porque si el Dios Padre fuera el Mesías Jesús, entonces resulta que el Señor Jesús fue un falso Mesías y un demente, al hablarse a sí mismo y al orar a sí mismo, y no solo eso, entonces resulta que, cuando el Señor Jesús murió en el madero, Dios el Padre dejó de existir durante esos 3 días y 3 noches que el Mesías estuvo en el sepulcro. Por lo tanto, repito, esa doctrina abominable que enseñan esos falsos cristianos y falsos maestros paterfilistas es una doctrina diabólica por excelencia, cumpliéndose así en esos engañadores la profecía del apóstol Pablo, el cual dijo que los apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad, y se volverían a los cuentos, es decir, a las fábulas mentirosas. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4 verso 3, 4. Seguidamente vamos a analizar los argumentos que los falsos maestros paterfilistas esgrimen siempre para enseñar esa falsa doctrina diabólica. Argumento 1. Colosenses 2 verso 8, 10. Este pasaje de Pablo dice que en el Mesías Jesús habita toda la plenitud de la deidad, por lo tanto, la conclusión es que el Mesías es el propio Dios Padre. Refutación. Ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que el Mesías sea el Dios Padre, lo que dice es que en el Mesías habita toda la plenitud de la deidad, dicho en otras palabras. El Dios Padre mora en el Hijo, lo cual armoniza perfectamente con las propias palabras del Mesías. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre. Juan 10 verso 38. Observe que el Padre estaba en el Mesías, y también el Mesías estaba en el Padre. ¿Significa esto que el Mesías era el Dios Padre? De ninguna manera. Lo que significa es que el Padre, por medio de su Espíritu, moraba dentro del Hijo, y el Hijo también moraba dentro del Padre. Sin embargo, el Hijo no podía ser el Dios Padre, porque el propio Mesías dijo que el Padre está en el cielo, Mateo 6 verso 9. Mientras que el Hijo estaba en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Por consiguiente, cuando el Padre estaba en el Hijo, significa que el Espíritu del Dios Padre moraba dentro del Hijo, por eso es que el Mesías es la imagen del Dios Padre, es decir, es el reflejo fiel y perfecto del Dios Padre, pero no es el Dios Padre. Imagínese la imagen de un hombre, esa imagen no es el hombre, sino un reflejo o representación de ese hombre. Observe lo que dijo Pablo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de esta era ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4 verso 3, 4. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. El Mesías es la imagen del Dios Padre. Por lo tanto, él no es el Dios Padre. Porque si él es la imagen del Padre, entonces no puede ser el Padre. Así que todos aquellos falsos maestros paterfilistas que enseñan que el Mesías es el Dios Padre no conocen aún el Evangelio, sino que sus mentes han sido cegadas y engañadas por Satanás, con una doctrina abominable y blasfema por excelencia, ya que convierte al Mesías Jesús en un vulgar demente y falso Mesías que se hablaba a sí mismo cuando oraba, y que se envió a sí mismo a la tierra. Argumento 2. Tito 2 verso 13. El apóstol Pablo llamó al Mesías nuestro gran Dios y Salvador, por lo tanto, la conclusión es que el Mesías es el Dios Padre. Refutación.
En ese pasaje de Tito 2 verso 13 no se dice por ninguna parte que el Mesías sea el Dios Padre, lo único que dice es que el Mesías es Dios y Señor de los cristianos, pero resulta que el propio Mesías glorificado dijo que él también tiene a un Dios y Señor sobre él el Padre. Veamos el pasaje. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Apocalipsis 3 verso 12. ¿Lo ha escuchado bien? El Mesías divino y glorificado dice que el Padre es su Dios, es decir, él está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. Pero al mismo tiempo el Mesías es el Dios y Señor de los cristianos. Por lo tanto, la verdadera enseñanza de estos pasajes y la verdadera teología bíblica judeo-cristiana es que tenemos a un Dios supremo, que es solamente el Padre, y también tenemos a un Dios o Señor Jesús, el cual está bajo el liderazgo o autoridad suprema del Padre. Por eso es que Pablo enseñó que el Padre es la cabeza del Mesías, es decir, el Padre es el Señor o jefe del Mesías. Ahora bien, quiero que entiendan que el Mesías es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza del Mesías. Primera de Corintios 11 verso 3. Por lo tanto, si el Dios Padre es el jefe o cabeza del Mesías, entonces el Mesías no es el Dios Padre. La doctrina diabólica de que el Mesías es el Dios Padre destroza totalmente la autoridad establecida por Dios, y convierte al Mesías en un demente que se hablaba a sí mismo y que no obedecía a ninguna cabeza o jefe. Argumento 3. Isaías 9 verso 6. Este pasaje dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, por lo tanto, la conclusión es que el Mesías es el Dios Padre. Refutación. El hecho de que el Mesías sea llamado Padre, no significa que él sea el Dios Padre. Por ejemplo, Pablo también enseñó que Abraham es el padre de todos los creyentes. Romanos 4 verso 11. Sin embargo, Abraham no es el Dios Padre. De la misma manera, el Mesías es llamado Dios y Padre, sin embargo, él no es el Dios y Padre supremo. Por la sencilla razón de que él tiene a un Dios y Padre sobre él. Hebreos 1 verso 8, 9, Apocalipsis 3 verso 12. Por lo tanto, hay muchos dioses, señores y padres en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 8 verso 5. Pero hay solo un Dios y Señor supremo, que es el Dios Padre, no el Mesías. Es decir, el Padre es el origen de todas las cosas, mientras que el Señor Jesús es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Primera de Corintios 8 verso 6, Hebreos 1 verso 1, 2. Por consiguiente, todos los dioses, señores y padres que existen en el universo están subordinados al Dios y Padre Supremo, por eso es que el propio Moisés enseñó bien claro que el Padre Yahvé es el Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio 10 verso 17, lo cual indica de forma clara que hay muchos otros dioses y señores en el universo, pero subordinados al Dios Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Esta es la verdadera teología bíblica judeo-cristiana, la cual fue enseñada por Moisés, por el Mesías y por sus apóstoles, y en lenguaje moderno y teológico se conoce como enoteísmo politeísta, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses y señores, pero siendo el Dios Padre el Dios y Señor Supremo. Sin embargo, las doctrinas del trinitarismo, el monoteísmo y el paterfilismo son una absoluta perversión de esta verdadera teología bíblica judeo-cristiana, y que deforman completamente el verdadero evangelio.